internet, pero sigue. Me decías de la banda amniótica, por favor. Repíteme, por favor. Ya, el síndrome de la banda es una de las causas placentarias que puede causar, perdón, oligohidramnios. Ok. Ya. Causas maternas tenemos como hipertensión de la madre o preeclampsia. La preeclampsia también nos lleva a un oligohidramnios. E incluso etiología farmacológica tenemos la indometacina, que causa una disminución del líquido amniótico. Es por eso que incluso en el caso del polidramio es recetada la indometacina. También puede Claro. ser... Ya. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Si la madre llega a consumir estos fármacos, puede llevarla a la disminución de esto. Y todos los AINES en general. Ajá. Como diagnóstico, se puede utilizar la altura uterina, menor es la esperada para la edad gestacional. Siguiente, como es incluso también lo que dijo la doctora hace un momento, para también diagnosticar el poli. Si es que nosotros llegamos, por ejemplo, no sé, cuando hacemos las maniobras de Leopold, no sé, para cuando vamos a hacer el monitoreo fetal, y es de muy, podemos facilidad para palpar las partes fetales, esto puede darnos una idea de que ahí la madre tiene oligohidramnios. Ya. El líquido amniótico menor a 5 en ecografía, y bueno, habría que buscar la causa posible que está llevando a la madre a esto. Como les dije, pueden ser fetales, placentarias, maternas o incluso farmacológicas. Siguiente, el tratamiento, bueno, hidratación a la madre, derivación intrauterina de la orina fetal o incluso amniinfusión. O sea, si en el uno quitábamos líquido, en el otro infundir directamente. Y a nivel, Sí. por ejemplo, ecográficamente, ¿cómo medirías el líquido? La distancia entre el bebé y el saco. La distancia Entre el feto y el saco, obviamente, si es que veo que ¿cómo es? El feto tiene prácticamente, está totalmente pegado hacia el saco, hasta el saco gestacional amniótico, no tiene líquido y no puede circular. No, Bien. está bien, un oligohidranio estás hablando, pero yo te digo, ya sea un polihidranio, un oligohidranio, un líquido normal, ecográficamente, ¿cómo medirías? ¿Qué técnica utilizarías? ¿Qué técnica utilizaría? O sea, se refiere si es que Por decirte, si intravaginal o... estás de guardia, ¿no? Estás Ujú. en el hospital y te dicen, ¿cuánto de hila? Pídete un hila a ecografía. Te han enviado a decir que necesitan y solicitan un hila, ¿no? No, no, la verdad nunca me han enviado. Bueno, es importante esto porque esto lo van a escuchar y lo van a ver así casi siempre. El ILA es el índice de líquido amniótico, ¿no? Y se mide en 4 cuadrantes, poniendo el transductor vertical perpendicular a la mamá, a la columna de la mamá, longitudinal hasta dividida la mamita, la barriga en 4 partes, 2 cuadrantes superiores y 2 inferiores. Y eso se suma siempre que no haya placenta, cordón ni feto, ¿no? Ese espacio que está se lo va sumando. Esa es una técnica. Y la otra es de un solo bolsillo, que también se puede medir con un solo bolsillo. ¿Ya? ¿Con Son un dos qué? técnicas diferentes. Un solo bolsillo, medir el bolsillo mayor. Ah, ya. ¿Ya? El bolsillo mayor del líquido amniótico. Se llama bolsillo mayor. Entonces, cualquiera de estas dos técnicas, no, pero si le dicen índice de líquido amniótico, eso es un ILA. Y al decir ILA, le está solicitando 4 mediciones en los 4 cuadrantes y sumar esas mediciones. Y todas Pero si llegan a ser menos de 5 es complicación.
Ya, o sea, mira, tú vas a encontrar algunas, inclusive en los congresos, vas a encontrar algunas mediciones. Inclusive en los últimos congresos se decía menos de 10, pero en los textos y en las guías tú vas a encontrar menos de 8. Ya es disminución, ¿no? Y severo, obviamente, menos de 5 cuando estamos hablando de guía. Pero cuando Ujú. estamos hablando de bolsillo mayor, ¿no? Se refiere a que tiene que estar en valores de 3 a 8. ¿Ya? Lo normal, centímetros, ¿ya? Cuando utilizamos más bien el bolsillo mayor, cuando les piden medir líquido amniótico en los embarazos generales. Ahí es que los biamnióticos, entonces se lo mide preferible con los bolsillos mayores, chicos. ¿Mm? Entonces hay dos formas de medir el líquido amniótico. El índice de líquido amniótico, que es el ILA, que mide 4 cuadrantes, y el bolsillo mayor, que ese ya no sería ILA, sino medición de líquido amniótico, nada más. Son dos técnicas distintas, ¿no? Pero las dos son válidas, sino que la que más se utiliza y ustedes van a escuchar es el índice de líquido amniótico, es el ILA, ¿ok? Ya. Ya, siguiente. Ya, ahora yo voy a dar un poquito de alteraciones del cordón umbilical. Siguiente. Perfecto. La verdad, en esta doctora no encontramos mucho, pero bueno. Tenemos una de No es ellas, es el mucho, granul. ¿Ah? ahí no es mucho lo que es de cordón umbilical, Con no es razón. mucho. Lo más importante ya es lo que vas a hablar, que es prolapso, inserciones, arteria única, eso es lo más importante. Ya. Tenemos el granuloma umbilical, que este es un pequeño nódulo de tejido friable que puede medir hasta 1 centímetro y aparece en el lecho del ombligo con una superficie lisa o irregular. Y esta tiene una forma frecuentemente pedunculada y va a ser de color rosado, como se ve en la imagen. No sé si se alcanza a ver, ¿no? Y es un granuloma del ombligo. Siguiente. Ya. Hernias del cordón umbilical. Ya, este defecto con contenido intestinal incluso va a estar en la base del cordón umbilical y va a requerir una resolución quirúrgica temprana. Esto incluso lo vimos en pediatría, en la rotación anterior. Ahí en la hernia del cordón umbilical, ¿hasta cuándo tú puedes decir que es una hernia fisiológica en una ecografía? ¿Hasta las cuántas semanas? Porque hay una hernia fisiológica. Hasta las 10 semanas, si mal no recuerdo. 10 o 12. Hasta las 12 semanas, chicos. 10 o 12, ya, Hasta sí, las estaba bien. 12 semanas. Hasta las 12 semanas. Ok. Ya. Caída temprana, perdón, caída tardía del cordón umbilical. Esto va a ser un desprendimiento del cordón que va a pasar más de las 3 o 4 semanas y en ausencia de otras patologías. El uso de algunos antisépticos puede ayudar al cuidado del cordón umbilical para que no se vaya a caer pasado el tiempo que debe tener, ¿no? Siguiente. Y ahí le toca a mi compañero, doctora. Buenas noches, doctora. Buenas noches, Hola. compañeros. Vamos a continuar con lo que son las patologías del cordón umbilical. Bueno, las más comunes que tenemos aquí a continuación, continuando con la exposición del compañero, es la onfalitis. Pues la onfalitis va a ser va a ser una patología en la cual va a estar caracterizada por, por eritema umbilical, el edema y una secreción maloliente. O sea, su nombre ya mismo lo dice, es una inflamación del cordón umbilical. La edad promedio que se presenta este tipo de patología en los niños, en los infantes o en los recién nacidos, es entre el tercer o cuarto día de vida. En la mayoría de los casos graves, cuando la inflamación es demasiado marcada y sobre todo es por algún agente de tipo bacteriano, este puede provocar lo que es una sepsis en lo que son los infantes, debido a que, como sabemos, aún existe lo que es una conexión con ciertos vasos, umbilicales, que obviamente aún no van a estar cerrados, y pues esto puede provocar por continuidad lo que es una sepsis bacteriana en los pacientes.
El tratamiento para este tipo de patologías es obviamente el etiológico, identificar a lo que es el germen causante que está causando esta infección y pues obviamente dar el tratamiento antibiótico adecuado. Obviamente haciendo un antibiograma en el caso de que se pueda presentar una resistencia. Lo mejor yo considero que sería hacer un antibiograma para descartar resistencias en ciertos gérmenes y también dar un tratamiento más eficaz. Continuemos. Yeah. Otra patología que es de tipo más que nada estructural, que es la persistencia del conducto onfalomesonéfrico. Que bueno, pues como sabemos, en la vida fetal este conducto lo que hace es conectar el ilio terminal a lo que es el ombligo. Si su cierre incorrecto, si su cierre no es correcto, pues va a causar lo que son patologías malformativas. La clínica que se manifiesta en estos pacientes cuando hay persistencia de este conducto es que se manifiestan con lo que es un pólipo mucoso umbilical, que va a ser de color brillante rojo cereza. O sea, ¿cómo podría mostrarlo? Es a lo que prácticamente a los niños se les ve como que algo rojito brotadito en el ombligo, ¿ya? En la mayoría, eso se podría decir que es, o sea, eso es cuando ven un niño con como una cosita rojita protuida en el ombligo, es la persistencia del conducto onfalomesonéfrico, porque lo que se expone en sí es la mucosa del ilio. Como sabemos, aún hay conexión. En estos casos suelen haber lo que es secreciones fecaloides por la contiguidad que hay con lo que es el ilio terminal. Y en estos casos lo mejor, o sea, el tratamiento adecuado pues va a ser la cirugía. Continúa. Bueno, ahora yo voy a presentar mis diapositivas, doctora. Ok. A ver. Vamos a compartir. ¿Sí se me escucha? ¿Sí? Sí. ¿Sí pueden apreciar? Ajá. ¿Sí? Ya, ok. A ver. Bueno, continuando, pues vamos a hablar sobre lo que son las patologías de la placenta. Pero como sabemos, pues, para hacer una breve introducción, pues, ¿qué es la placenta? Pues la placenta va a ser un órgano materno-fetal que se desarrolla durante el embarazo, el cual va a estar altamente vascularizado y va a permitir lo que es el intercambio de sustancias entre el torrente sanguíneo materno y el torrente sanguíneo fetal. Este prácticamente va a ser el árbol de la vida para el feto, ya que va a tener un montón de funciones que van a permitir lo que es el intercambio de estas sustancias. Sobre todo va a tener funciones enzimáticas, funciones hemodinámicas, funciones endocrinas y funciones inmunológicas. Hemodinámicas, enzimáticas y endocrinas, ¿por qué? Bueno, enzimáticas porque va a permitir lo que es va a secretar lo que son enzimas que van a permitir lo que son digestión y el asimilamiento de ciertas sustancias para que pasen por medio de difusión y transportes activos hacia lo que es la circulación del feto. Hemodinámica se complementa con lo que ya les mencioné. Endocrinas porque a partir de las 10, a partir de las 12 semanas en adelante secretan ciertas hormonas, como lo que es la hormona gonadotropina, no, perdón, la progesterona, la cual va a permitir hacer viable lo que es el embarazo. E inmunológicas, porque si bien sabemos, estas van a permitir hacer un intercambio con los anticuerpos de la madre hacia el niño, para que al momento de nacer, pues el niño también tenga una defensa ante el medio externo. Otra función importante es que esta va a sintetizar lo que es glucógeno, ácidos grasos y entre otras sustancias que van a permitir lo que es viable la vida del feto, para sobre todo lo que es la nutrición y el crecimiento del mismo. Bueno, con esta introducción y ahora ya pasamos a lo que son las patologías de la placenta.
Bueno, pues debemos de tener en cuenta que las podemos clasificar a las patologías de la placenta en patologías, disculpen el ruido, a patologías de tipo estructural, de tipo morfológica y de tipo estructural, morfológica, y serían también de tipo histológico. En el caso de las patologías de tipo morfológicas, tenemos algo que son las placentas bi o multilobuladas, que en este caso van a hacer que las placentas van a estar divididas en uno o más tabiques carnosos, que pueden tener uno o más lóbulos, los cuales van a estar obviamente conectados a una sola red vascular. Otra patología de tipo placentario morfológico son las placentas subcentariadas, en la cual, como podemos hacer la diferencia, es que en estas, voy a poner a ver, ahí está el puntero láser, ya. En las que ya les mencioné, en la multilobulada, pues van a ser varios lóbulos que van a estar conectados a una sola red vascular, ¿ya? En cambio, en la subcentariada podemos ver que es como que si fuesen dos placentas por separadas, una más grande y una pequeña, la cual va a tener conexiones vasculares, pero distintas, ¿ya? De tipo morfológico van a ser la placenta de tipo circunvalada, en la cual se va a presentar un engrosamiento en la porción periférica del corión, en el cual van a estar adheridos lo que son las membranas fetales. Esta patología de tipo morfológica es muy común en las mujeres multíparas, y en estos casos, cuando no se identifica a tiempo este tipo de alteración morfológica, pueden causar diversas complicaciones en las pacientes, como lo que son hemorragias al momento del parto, debido a que como tienen una adherencia a lo que es el borde del anillo fetal, puede causar una lesión en lo que son los vasos fetales, causando estas hemorragias. Y en la, Leonardo, y en la placenta, la anterior, la subcenturiada, ¿con qué más lo puedes relacionar? ¿Cómo? En esta placenta subcenturiada, ¿con qué patología puedes asociarla? O sea, en la subcentariada la podríamos, o sea, en este caso la podríamos asociar a la multilobulada, o sea, es que tienen No, ¿a bastante qué similitud. patología? Acuérdate que en hemorragias del segundo y tercer trimestre hablamos de la basa previa, porque La se da base. más en estos casos, de placenta subcenturiada. ¿Ok? A Sí, basa sí, previa. doctor. A la base Ok. previa. Okay. Otro tipo de patologías de la placenta, pues tenemos aquí las patologías más que nada del tipo estructural, en el cual vamos a tener tres tipos: la placenta acreta, la placenta increta y la placenta percreta. Bueno, pues en este caso, la placenta acreta, pues como pueden ver aquí en la imagen, la alteración va a ser a nivel de las vellosidades coriales, en las cuales van a estar en contacto con lo que es la capa muscular, porque si bien recordamos, la placenta está en contacto con lo que es el endometrio. En cambio, en la creta, esta va a estar en contacto netamente con lo que es el miometrio. Debido a que va a haber una alteración en la formación de la decidua basal, que puede haber una ausencia total o parcial de la misma decidua basal. Ya. Este tipo de patologías, o sea, cuando son acretas, incretas y percretas, sobre todo las acretas y las incretas, suelen darse en pacientes que hayan tenido muchas cesáreas, muchas cicatrices de cesárea, y que no hayan tenido una buena restitución o una buena cicatrización del procedimiento. Y usualmente en esos lugares donde están las cicatrices previas en el útero es donde se suelen
dar este tipo de alteraciones. Ya. Pasamos a lo que es las patologías de las placentas incretas. Bueno, la placenta increta, en cambio, las vellosidades coriales van a invadir lo que es la parte del miometrio, pero no van a comprometer lo que es la serosa. Aquí, y por último, tenemos a lo que es la placenta precreta, en las cuales las vellosidades van a invadir todo el espesor del músculo, del útero, hasta la serosa, y puede inclusive hasta llegar a lo que es la cavidad peritoneal. ¿Cuáles son las complicaciones de esta patología? Es que en estos casos, si asimismo no se sabe, no se evidencia este tipo de patologías a tiempo, al momento de retirar la placenta pueden causar sangrados excesivos, llevando a las pacientes a un posible shock hipovolémico, entre otras. Aquí les traje una imagen en la cual se puede apreciar las diferencias ya de tipo estructurales, en la cual, pues miren, la normal está en contacto con el endometrio, en la creta está en contacto con el miometrio, y la increta invade lo que es el miometrio, pero no pasa lo que es no pasa la serosa, y en la precreta pues invade prácticamente todo. Anomalías placentarias, pues también tenemos lo que son los infartos placentarios, en los cuales... Leonardo, ¿y qué paciente tú la catalogas como de alto riesgo para hacer una placenta ácreta? Una paciente ácreta, Placenta ácreta. una paciente que haya tenido, que sea multípara, y que en este caso, que haya tenido varias cicatrices, o sea, haya tenido muchas intervenciones por cesáreas, y que sea de paso de edad avanzada. Ya. Acuérdate de algo. Si tú tienes una paciente con una ecografía que te reporta placenta previa y antecedente cesariada anterior, que dice placenta anterior previa, cesariada anterior, es altamente sospechosa de esta patología de acretismo. Entonces ahí tienes que pedir ecográficamente que te hagan la valoración de los parámetros ecográficos que puedan hacer pensar que se está tratando de este tipo de patología. Acuérdense que eso ya vimos la clase pasada. ¿Ok? Sí, ya, muy bien. A ver. Bueno, continuando con las anomalías placentarias, pues tenemos los infartos placentarios, en los cuales pueden ser por malformaciones estructurales, por golpes, entre otros, en los cuales van a causarse lo que son zonas de necrosis debido a la isquemia, en las cuales va a haber lo que es una interrupción del aporte sanguíneo debido a la oclusión de los vasos que se encargan de nutrir a lo que es la placenta y viceversa. Y bueno, en estos casos no suelen ser tan comunes. Y también pasamos a lo que son las calcificaciones placentarias, en las cuales se pueden apreciar lo que son depósitos de sales cálcicas al momento de la gestación. Claro, en los infartos placentarios, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos definir ecográficamente? Esa es la herramienta. Cuando los infartos placentarios, examinando una placenta, ¿no? Se ven imágenes anecoicas en la placenta. Se le pone el Doppler y no capta el Doppler, porque puede ser que sean lagunas de que la paciente recién comió, está aumentado el flujo, pero si no capta el Doppler de estas imágenes anecoicas que están en la placenta, uno ya la va catalogando como posibles infartos placentarios, y sobre todo la localización, si están en la parte central de la placenta y si estas lagunas miden más de 3 centímetros. Ojo con eso, con esa placenta, ¿ok? Claro, además si se hace un Doppler, pues tampoco se vería lo que es la circulación Claro, colateral de los vasos, o sea, exacto, no lo vas a ver que no capta el Doppler. Ajá. Entonces,
tú diferencias de los vasos porque no capta el Doppler. Y tú ves que están localizados más en la parte central de la placenta, ojo. Y si miden más de 3 centímetros, Y eso ya es es un un riesgo. infarto, ojo, porque esa placenta va a ser insuficiente y hay que revalorar a ese paciente, hay que informar y hay que hacer ya exámenes complementarios de bienestar fetal, obviamente, ¿no? Ok. Ok, doctora. Eso también, perdón un ratito, en las calcificaciones placentarias sí es muy importante, donde dice calcificaciones placentarias. Ya, porque eso también ustedes van a encontrar bastante en los reportes ecográficos. Paciente que tiene una gestación, por decirte, de 32 semanas, 33, y ya la placenta está totalmente calcificada. Entonces siempre es importante describir si son calcificaciones localizadas o es total la placenta calcificada. Reportar y decir maduración acelerada de la placenta y o calcificaciones placentarias, porque ahí ya hay que evaluar la paciente con flujo Doppler, ¿sí? Se le envía a hacer ya un flujo Doppler para ver cómo está lo que es la unidad fetoplacentaria y poner el presentir y hacer el seguimiento y monitoreo de estas pacientes. Claro, ¿Okay? en ese caso tengo entendido que cuando hay, o sea, por medio del Doppler, se puede utilizar lo que es una clasificación, que es la clasificación de Granum, la cual permite ver a qué grados está, o sea, el grado de calcificación en la placenta y obviamente dependiendo de lo que es, en base a eso, lo que es la gravedad. Claro, o sea, generalmente son los grados son 0, 1, 2 y 3. Si una placenta grado 3 ya es un embarazo a término, donde ya se determinan los cotiledones, depósitos de calcio. Pero ya una placenta calcificada, ya obviamente si es un embarazo de 40 semanas, 39 puede pasar, pero un embarazo de 32, 33 semanas, obviamente que hay que poner el asunto porque hay que monitorear a esa paciente. Sí, exacto. Okay. Continúa. Sí, sí. Otra patología es el aborto hidrópico, en el cual las vellosidades de la placenta van a estar edematizadas de forma difusa, no se va a apreciar lo que es el trofoblasto y no se va a observar lo que es el tejido fetal. Excepto en una patología que es la trisomía 18, llamada en el síndrome de Edwards, que se va a presentar lo que es tejido fetal. El cariotipo de estas patologías va a ser anormal porque generalmente va a ser diploide y en el 10 al 20% de los casos va a ser triploide. Tenemos lo que es otra patología de la placenta, que es la mola parcial, en la cual va a haber una cantidad de tejido mayor que corresponde a la edad gestacional, en el cual va a estar caracterizado porque no va a haber lo que es, o sea, en la mayoría de los casos no va a haber lo que es tejido fetal, solo van a ver lo que es las vellosidades. A nivel histológico las podemos apreciar como un edema vellositario que va a estar lleno con la formación de cisternas, bordes geográficos bien limitados, una hiperplasia trofoblástica focal y como les mencioné, pueden haber vellosidades normales o anormales y en la mayoría de los casos no es lo que es tejido fetal. El cariotipo de esta patología va a ser lo que va a ser triploide, puede ser 69XXX, 69XXY, 69XYY o tetraploide. En la mola completa, pues en la mola completa vamos a tener en cuenta que esta va a ser otra patología asimismo de la placenta, en la cual, no, perdón, me confundí. En la mola parcial puede haber o no puede haber lo que es tejido fetal. Por eso es parcial. Claro, exactamente. Me hice bola, disculpe. Ya. No te preocupes. En la parcial hay tejido fetal y lo que son las vellosidades. En la completa es netamente lo que son vellosidades, pero no va a haber lo que es el tejido fetal. Esta va a ser abundante en tejido, va a tener un edema difuso con la formación de cisternas y una proliferación excesiva y extensa del trofoblasto.
como aquí ya les acabo de mencionar, no se observan vellosidades normales ni tejido fetal, van a estar alteradas. El cariotipo va a ser diploide paterno, que va a ser 46XX en el 85 al 90% de los casos, o 46XY en el 10%, en el 10 al 15% de los casos. Esta es de alto riesgo porque la mola completa, si no se da un tratamiento adecuado, puede malignizarse a un coriocarcinoma. Y este carcinoma, que ya lo voy a hablar más adelante, va a ser un cáncer de muy alta malignidad debido a que va a hacer metástasis a muchos órganos. Aquí tenemos una mola completa en la cual se pueden apreciar lo que son vellosidades sin presencia de tejido fetal. Aquí les traje un cuadrito en el cual se hacen unas diferencias de las molas. Pues en la mola completa el cariotipo va a ser 46XX o 46XY y en la parcial va a ser 69XXY. El edema en las vellosidades puede estar presente en todas las vellosidades y en la mola parcial en algunas vellosidades. La proliferación trofoblástica va a ser difusa, circunferencial y extensa, y acá va a ser focal y ligera. Y si hacemos una cuantificación de la gonadotropina coriónica humana en suero, en la completa va a estar muy elevada y en la parcial va a estar menos elevada. Asimismo, como ya les mencioné, en esta no va a haber lo que es presencia de tejido fetal y en esta sí va a haber presencia del tejido fetal. Inclusive pueden formarse lo que son fetos, como pueden ver aquí en la imagen. Bien. Otra patología asimismo que es mucho más grave es la mola invasiva, que va a ser una mola que va a penetrar y en los casos más graves perforar lo que es la pared uterina. Y en estos casos, estas vellosidades, como son tan invasivas, pueden causar lo que son embolias a nivel del pulmón y del encéfalo. Lo que en sí hacen es embolias, más no lo que son las metástasis, y pueden lo que son remitir sin quimioterapia. Estas de forma clínica las vamos a evidenciar por lo que es hemorragias vaginales, agrandamientos uterinos de formas irregulares, y esta se va a asociar a una persistencia de lo que es la gonadotropina coriónica humana. El tumor va a reaccionar muy bien a la quimioterapia, porque esto sí es un tumor, no tan maligno como el coriocarcinoma, pero en la mayoría de los casos el tratamiento ideal es la histerectomía, debido a que este puede puede provocar una ruptura uterina al momento de administrarse lo que es la quimioterapia. Pasando a lo que es otra patología, que es el coriocarcinoma, que este va a ser un tumor trofoblástico gestacional que va a ser secundario, que puede ser secundario a un embarazo, a un aborto, a una interrupción voluntaria del embarazo o a una mola hidatiforme de tipo completa. En el coriocarcinoma vamos a encontrar lo que es una población celular que va a ser dual, en la cual va a haber citotrofoblasto y sin citotrofoblasto. No se van a observar lo que son las vellosidades coriales y va a ser inmunoreactivo para lo que es la gonadotropina coriónica humana y la creatina. Por ende, podemos hacer un diagnóstico midiendo lo que son los niveles de esta hormona. Y a nivel ecográfico y a nivel también, en ecografía podríamos apreciar lo que son imágenes redondeadas, anecoicas en racimo de uva, si bien recuerdo que era el diagnóstico, en racimo de uva, ¿sí? Asimismo también las podríamos utilizar por un ATAC, o haciendo un ATAC, en las cuales asimismo las vamos a ver con un racimo de uvas como imágenes redondeadas, nodulares, agrupadas. En ese caso serían hiperintensas, porque en algunas hiperintensas en el caso de que presenten lo que es sangre. Como les mencioné, este tipo de cáncer va a ser muy maligno, debido a que va a tener metástasis muy frecuentes, sobre todo a nivel de pulmón, a la vagina, a los huesos, al cerebro y al hígado.
pero en la mayoría de los casos, y más comúnmente, se dan lo que es al pulmón, al cerebro y al hígado. En la mayoría de los casos es más frecuente la metástasis a estos órganos. Como sabemos, este tipo de cáncer se puede, en el caso de que se lo detecte a tiempo, se puede utilizar lo que es la quimioterapia para reducir este tipo de, o sea, su malignidad, utilizando, a ver, ¿cuáles eran los medicamentos que utilizábamos? Metotrexate, toda la quimio. O sea, sí, son medicamentos fuertes. Creo que se utiliza anfotericina B, no me acuerdo, los nombres son raros, los nombres de los medicamentos. A ver, déjenme consultar rapidito. Poliquimioterapia hacen con algunos. Ajá. Ya. En este caso, bueno, hacen una poliquimioterapia, como ya mencionó la doctora, pero también se puede optar por lo que es la histerectomía. Otras anomalías placentarias pueden ser los coriangiomas, que estos en cambio van a ser tumores benignos en forma de nódulos solitarios de color rojo oscuro que pueden estar lobulados a nivel de la placenta. O sea, estos van a ser más que nada tumores formados a partir de los vasos sanguíneos de la placenta, que no van a tener ninguna repercusión, o sea, no van a ser malignos en este caso. A menos de que obstruyan lo que es la luz, o sea, al menos de que causen una hemorragia, se rompan y causen una hemorragia de la misma, que puedan... interfieran la circulación del feto. Ajá, que interrumpan la circulación del feto, que causen efecto de masa y esto. Y también pueden causar pueden causar efecto de masa y a su vez causar también a sí mismo un desprendimiento de la placenta, si es que el sangrado es muy excesivo. Otro tumor tenemos lo que es el tumor trofoblástico del lecho placentario, que este va a ser un tumor muy raro, infrecuente, que va a estar ubicado dentro de la neoplasia trofoblástica gestacional, o sea, en el caso de las molas, y va a comprender, este va a ser muy, muy variado, ya que va a tener muchas clasificaciones y van a ser muchos tipos de tumores que van a producir invasión local y metástasis. En este caso también podríamos clasificar al coriocarcinoma como uno de ellos, pero como ya les mencioné, el coriocarcinoma es el más importante debido a su malignidad y a la metástasis que puede producir en las pacientes. Otra patología que tenemos es la placenta previa, que en este caso va a ser la implantación baja de la placenta en la cual va a haber una invasión del segmento inferior. Es muy común que se presente en mujeres multíparas, puede causar lo que es una hemorragia o obstrucción del conducto vaginal y van a haber 4 grados de la placenta previa, obviamente desde el más leve al más grave. Ya. Bueno, hay clasificaciones que lo plantean como 3 o como 4 ya. En el grado 1 vamos a tener que este va a invadir lo que es el segmento inferior, pero no va a llevar al orificio interno del útero. Ya, como podemos ver. Exacto, del cervix. Sí. El OCI, ok. Aquí tenemos lo que es el tipo 1, en el cual llega, pero prácticamente deja el espacio aquí, en el cervix. Ya. El grado 2 que va a ocupar el segmento inferior y va a llegar al orificio interno del cervix, pero no lo va a cubrir, o sea, va a dejar como que un remanente. Y en el grado 3 o 4, en el 3 y 4, que se va a implantar, prácticamente va a cubrir todo lo que es el orificio interno del cervix, y en el grado 3 va a cumplir parcialmente el cervix, el orificio interno del cervix, y en el grado 4 va a taparlo completamente. Y esas son las que no migran, no ¿Cómo? se quedan ahí. Esas placentas son las que no migran, se quedan ahí. Sí. No migran, no hacen la migración placentaria, se quedan. Estas de aquí, estas totales. En la mayoría de los casos, la 3 y la 4. Se quedan. Sí. Pueden causar mucho sangrado a nivel... Terrible. Ajá.
Bueno, sobre todo, más que nada, lo que van a causar es el sangrado en las pacientes, que pueden causar las complicaciones como las anemias, hipolemias, un shock hipovolémico, una clave roja, y también al momento del parto, que va a causar complicaciones de tipo estructural al momento de que nazca el bebé, debido a que va a cubrir el orificio. ¿Ya? Además que como... Esas placentas son para cesárea. Sí, sí, debido a que van a sangrar demasiados al momento en el que inicia el trabajo de parto, por la distensión que existe a nivel del cuello uterino, cervix. Y continuamos con lo que es el abrupto placentae, que va a ser una separación prematura de la placenta, que esta va a estar normalmente implantada y en la mayoría de los casos, según la literatura, va a ocurrir después de la 20ª semana de gestación, en la cual esta separación va a causar lo que es un abundante sangrado en las pacientes, en este caso, y las manifestaciones clínicas, pues vamos a evidenciar lo que es sangrado transvaginal. Sobre todo, o sea, más que nada el sangrado va a ser de tipo rojo rutilante, abundante, En el teniendo... abrupto placentae, Uh-huh. rojo rutilante, no, más bien es oscuro. O sea, considera... A ver. Acuérdate que la placenta Perdón, sí, previa sí, es sí. rojo rutilante abundante. Sí. En la placenta previa es rojo rutilante y en el abrupto placentario es rojo oscuro. Oscuro y no puede ser tan profuso porque hacen el hematoma, hacen el sangrado hacia adentro, se hace el gran hematoma. Uh-huh. Sí. Y eso es todo en cuanto a la presentación, doctora. Gracias. Ok, Leonardo. Chicos, en estas patologías de los anexos, placenta, cordón umbilical, líquido amniótico, vamos a hacer hincapié más bien a lo que es líquido amniótico ahorita y lo que es cordón umbilical, porque más quería llegar en lo que es cordón umbilical a la parte perinatal, intraútero, ¿ya? Esa parte que quería que ustedes lleguen con el cordón. En cuanto a placenta, no voy a hacer más énfasis en placenta porque ya Leonardo habló muy bien de todas las patologías, así que vamos a ver ahorita ciertas definiciones y clasificaciones en cuanto a lo que es cordón umbilical y líquido amniótico, ¿no? Voy a poner las diapositivas, chicos. Me avisan si logran ver las diapositivas. Sí, doctora. Sí, actualización. Ok. ¿Qué es lo que yo quiero llegar a en las anormalidades del cordón umbilical? Quería que lleguen más bien en esa parte perinatal que tiene que ver con la obstetricia más bien, ¿no? Entonces, la anatomía del cordón umbilical, importante saber que aproximadamente mide 50 centímetros de longitud y tiene un espesor de 1 a 1.5. Está constituido por 2 arterias y una vena, rodeadas por la gelatina de Wharton. Cuando ustedes van y hacen una ecografía en estos bebés, ustedes van a revisar, nunca dejen por alto el cordón umbilical. El cordón umbilical tiene que ser valorado dentro del examen de rutina o mucho más en un estudio morfológico. Tienen que ver estos 3 vasos, se ven como una carita con 3 vasitos muy característicos, ponemos flujo y vemos 2 arterias y una vena. Entonces, cuando describimos esto, pues lo ponemos en el estudio de que esa es la estructura normal del cordón. Este cordón se implanta en el ombligo del producto y en la zona central de la placenta. Podemos ver dentro de la anormalidades del cordón, nudos del cordón, los cuales pueden ser falsos o pueden ser verdaderos, circulares,
cordones anormalmente largos, prosidencia del cordón, que esto es muy importante porque se convierte en una emergencia obstétrica. ¿Cuáles son los problemas que pueden dar este tipo de anomalías del cordón? En un desprendimiento prematuro de placenta durante el parto, cuando el cordón anormalmente tiene menos de 30 centímetros, cuando hay un parto prolongado por falta de descenso del producto, puede ser por un cordón corto, y también puede haber una anoxia fetal intrauterina por disminución de la irrigación por tracción, compresión del cordón. Cuando anormalmente es grueso por exceso de la gelatina de Wharton, se lo ve como un edema, puede ser en el feto, y uno describe esa condición del niño en el reporte. El nudo umbilical falso, ustedes lo ven como una espiral de vasos sanguíneos en su trayecto, como una varice, se puede decir, dentro del cordón. Pero el nudo umbilical verdadero, el feto pasa por una asa, cuando el cordón generalmente son largos, pasa por la asa del cordón y forma un nudo verdadero. En el trabajo de parto se aprieta el nudo y el feto puede morir por anoxia, puede suceder. La inserción velamentosa también es importante porque es una disociación de los vasos antes de llegar a la placenta. ¿Y cuál es el riesgo de esa inserción velamentosa del cordón? Es un riesgo fetal altísimo, una hemorragia fetal si no hay un diagnóstico perinatal. Aquí tenemos un cordón umbilical, en cambio este aquí es un prolapso del cordón. Miren este prolapso del cordón cómo sale por la vagina, es una emergencia. Aquí tenemos un nudo falso, se ve como una espiral o una varice del cordón. Y este de aquí es un nudo verdadero, como el niño ha formado este nudo verdadero, ¿no? Que es un problema cuando esto de aquí disminuye la circulación fetal. Aquí tenemos una inserción velamentosa, aquí tenemos otra inserción, constituido por una basa previa. Miren el cordón donde está en las membranas, desprotegido totalmente, ¿no? También esto de aquí es un diagnóstico que tiene que hacerse perinatal. Bueno, ¿y qué es prosidencia, procúbito, prolapso? La prosidencia es cuando el cordón desplaza una o varias asas hacia abajo, quedando más abajo de la presentación, pero la bolsa está rota. En cambio, en el procúbito está el cordón, ¿no? O las asas del cordón debajo de la presentación, pero con bolsa íntegra. Y el prolapso es cuando ya sale el cordón por la vía vaginal, por el canal vaginal. Y en la lateroincidencia, el cordón en su caída alcanza un lado de la presentación sin llegar al punto de quiebre. ¿Qué es lo importante aquí? En algunos textos, sobre todo el de Cabrera y Roura, ellos clasifican el prolapso del cordón en dos. Este prolapso, Cabrera y Roura lo clasifica en prosidencia y procúbito. ¿Qué significa? Que el cordón está por debajo de la presentación, pero en la prosidencia está la membrana rota y en el procúbito la membrana íntegra. Esa es la diferencia. En la prosidencia del cordón, la frecuencia es del 0.7% de los partos, se produce debido a un espacio entre la presentación y la pelvis materna, que puede deberse a estenosis pélvica, una pelvis estrecha, tumores genitales, presentaciones de hombro y pelvis, fetos muy pequeños, polidramnios o rechazo de la cabeza en la aplicación de forceps. Se produce cuando durante la contracción se escapa líquido amniótico y arrastra también el cordón. El diagnóstico puede haber una variación importante en la frecuencia cardíaca sin una causa explicable, sobre todo cuando se rompen membranas, visualización directa. Es decir, hay que tener mucho cuidado al romper, hacer una anorexis, hay que hacerla con cuidado, porque puede pasar si la presentación está muy alta y ustedes hacen una anorexis, puede hacerse o producirse un prolapso del cordón. Es importante recordar que la pulsación del cordón puede desaparecer durante la contracción y no es una prueba de muerte fetal. Las desaceleraciones variables, eso también ustedes van a ver a nivel del registro tococardiográfico. Son variables persistentes e intensas y puede haber una bradicardia.
que puede causar hipoxia, acidosis metabólica y muerte. Por eso hay que tener mucho ojo con estas desaceleraciones. Al deteriorarse el estado fetal, la actividad fetal disminuye y finalmente cesa, y cuando se rompen las membranas se observa un líquido ya meconial. El neonato sobreviviente puede estar hipóxico, acidótico o requiere reanimación inmediata. Por eso es importante, cuando hay este tipo de anomalías a nivel del cordón, analizar muy bien lo que es el registro cardiotocográfico. La conducta depende si la presencia o no de latidos del bebé, la integridad o no de la bolsa, la dilatación cervical, característica de la pelvis y la paridad. Si es un feto muerto, obviamente evolución, trabajo de parto. Si es un procúbito, evitar la ruptura de las membranas. Ustedes ya ven, el cordón está antes que la presentación, entonces se evita la ruptura de membranas. Acuérdense que en el procúbito están las membranas íntegras. Se intenta la reducción del cordón, se eleva la pelvis de la paciente, en decúbito lateral al lado opuesto al que está el cordón, y en dilatación completa pues se realiza amniotomía con mucha precaución, y aquí podemos tener que puede ser una conducta de cesárea versus force, obviamente si ya está completo. Y cuando es prosidencia o prolapso, intentar la reducción cesárea inmediata, entre tanto evitar la compresión del cordón, rechazando la presentación por vía vaginal. ¿Ok? Eso es en cuanto a lo que es, las anomalías del cordón. Y ahorita vamos a ver lo que es lo del líquido amniótico. ¿Sí ven, chicos, las imágenes, las diapositivas? Hola. Sí, Perfecto. Ok, entonces vamos a hacer hincapié en cosas importantes que ustedes van a ver en la guardia, que van a toparse con ciertos casos, así como lo del cordón umbilical, que es lo importante en el cordón umbilical, los circulares de cordón, cuando son dobles, cuando son triples, los nudos verdaderos, los prolapsos, si es una prosidencia del cordón o si es un procúbito. Eso es importantísimo, porque se convierte en una super emergencia. Aquí en el polihidranios o oligohidranios, el índice de líquido amniótico. Esto es lo que yo les digo. Ustedes, cuando les dicen un ILA, ustedes van a escuchar eso en la guardia. ILA, van a ver un reporte de ecografía, control de ILA, esta paciente tiene pérdida de líquido, control de ILA cada 24 horas. Se van a encontrar con esto de ILA, índice de líquido amniótico. ¿Esto cómo es? ¿En qué consiste? En el valor obtenido a partir de la suma de las máximas columnas verticales de líquido libre. Libre, no debe haber partes fetales, no debe haber cordón, no debe haber placenta, en cada uno de los 4 cuadrantes. El índice de líquido amniótico hay diferentes clasificaciones, pero podemos decir que hay un índice o un ILA, lo consideran normal de 8 a 22 centímetros, es un reducido cuando tiene menos de 5, perdón, más de 5, menos de 8, y un óligo ya hidranio cuando ya está menos de 5. Cuando está aumentado es cuando tiene más de 22 o tiene menos de 25. Y un polihidranios mayor de 25. Este de aquí es lo que yo les decía, que cuando se mide una sola bolsa. Miren, aquí ustedes pueden decir, bueno, no vamos a hacer un ILA, vamos a hacer una medición nomás con una sola bolsa. Lo pueden hacer, generalmente se lo hacen en los embarazos múltiples cuando son biamnióticos. Entonces se hace la medición de una bolsa que tiene que tener normalmente, dicen los textos, de 3 a 8 centímetros, ¿no? Esta es medición de bolsa única. Esto de aquí que ya les enseñé aquí, esto se llama columna máxima vertical. Se realiza midiendo la máxima columna vertical de líquido libre de partes fetales y de cordón de manera vertical. Y aquí polihidranios se lo considera más de 8 centímetros en una sola bolsa. Tenemos las mediciones de líquido, aquí están en los 4 cuadrantes, lo que yo les decía. Se divide la pancita de la mamita en 4 cuadrantes, se pone, aquí está la sonda,
¿no? O el transductor de forma vertical a la mamita y se va haciendo en los puntos de clive. Empiezan del centro, van bajando hasta la parte más declive de los 4 cuadrantes, que no haya placenta, que no haya cordón, que no haya partes fetales, y suman los 4 cuadrantes y ese es el ILA, índice de líquido amniótico. Aquí tenemos una clasificación, en cambio, de acuerdo a una medición de la bolsa mayor, que es otra técnica que se puede hacer en la medición. Y mire cómo cambian aquí los parámetros, porque aquí cuando es severo es menos de 1 centímetro, cuando es un oligohidranio menos de 2, reducido de 2 a 3, normal de 3 a 8, aumentado más de 8, polihidranios leve de 8 a 12, moderado de 12 a 16 y grave más de 16 cuando se mide una sola bolsa. Aquí tenemos el polihidranio, es el exceso de líquido amniótico más de 2000 milímetros, ¿no? El máximo de líquido amniótico superior a 8 cuando se mide debajo de una bolsa en una sola medida está por debajo de las 24 semanas o superior a 10 por encima de las 24 semanas. Y si nosotros hacemos ILA, índice de líquido amniótico, debe de ser superior a 25. Entonces, ¿cómo vamos a clasificarlo? El índice de líquido amniótico de 18 a 25 está dentro de la normalidad. De 25 a 32 un polihidranio es moderado y más de 32 ya es severo. En esta medida aquí ustedes van a encontrar que algunos textos ya consideran más de 21, 22 un polihidranio leve. Pero con esta clasificación ustedes tranquilamente pueden ya diagnosticar ecográficamente con un índice de líquido amniótico un polihidranio. Las causas, la mayoría de las causas de los polihidranios son idiopáticas, pueden ser fetales, maternas o placentarias. En causas fetales tenemos malformaciones congénitas, anemia fetal, síndrome de transfusión feto-fetal, que generalmente se da en los embarazos gemelares monocoriónicos. ¿Ya? Puede ser un anencefálico que puede presentar estos trastornos de polihidranios. También no tenemos que dejar en claro también los problemas a nivel gástrico del bebé, como una estenosis también pilórica, ¿no? También trastornos digestivos pueden ocasionar este tipo de problema de líquido amniótico, ¿no? El tratamiento puede ser etiológico o sintomático. En el etiológico, la causa sintomático y la causa no es tratable intraútero o es una causa desconocida, nosotros tenemos que ir, nuestra meta es disminuir la sintomatología de esa mamita que tiene ya trastornos, que se ahoga, tiene disnea, no puede estar con demasiado líquido. Entonces tenemos que considerar esa sintomatología de esa mamita que puede también desencadenar una amenaza de parto pretérmino. Si ya tienen más de 34, 35 semanas, pues ya no vamos a hacer ningún tipo de tratamiento, ¿no? Y los tratamientos pueden ser el amniodrenaje, que es de elección. ¿Qué complicaciones tiene? Amniorexis, coriomionitis, desprendimiento de placenta normoinserta, por lo tanto no hay que extraer más de 2000. Y el tratamiento con antiprostaglandínico, que ya lo mencionó Aline, que es la indometacina, 50 miligramos, de oral, 8 cada 12 horas, no más de 35 semanas, 34 35, por el problema de ductos arteriosos. Las formas clínicas puede ser un polihidranio crónico o agudo. En el crónico, el último trimestre de la gestación se puede dar, es aumento del volumen en forma discontinua y está bien tolerado. Pero cuando es agudo, entre las 20 y 26 semanas y es de mal pronóstico, aumenta hora tras hora hasta duplicar su volumen. Agudo se distiende rápidamente el útero, en el crónico generalmente es tolerado. En el agudo el parto puede ser antes de la viabilidad fetal, en el crónico el parto es por ruptura espontánea de membrana. Aquí también tenemos un cuadrito, las diferencias entre un polihidranio agudo y crónico, ¿no? Las semanas de gestación, miren las diferencias. En un crónico hay una mejor tolerancia de la mamita en ese polihidranio, la semana del diagnóstico 28-38, en el agudo 20-24, la altura uterina de 20 a 26 en el crónico, acá en el agudo es de 29 a 32, el aumento del peso 1 a 3 en el crónico, 4.5 a 5.4 en el agudo, es rápido. La semana del parto en el crónico puede ser 32 a 40, en cambio en el agudo es más chiquitico, de 24 a 27.
El pronóstico varía según la causa en el crónico, en cambio la muerte perinatal es más frecuente que en el agudo. Los síntomas maternos son de moderados a severos, en cambio en el agudo es severo. Eso es en cuanto a polidramio. En el oligohidramnios la cantidad de líquido amniótico es inferior a 500 ml. Una diferencia con el polidramio, una diferencia con el oligoamnios. Miren el poquito de líquido que tiene acá este bebito. Y la gran cantidad en este bolsillo de este bebé. Las causas pueden ser placentarias, pueden ser de la membrana, fetales, maternas. Las causas placentarias fetales, una restricción del crecimiento intrauterino puede llevar a un oligohidramnios, malformaciones fetales, infección por citomegalovirus, malformaciones fetales a nivel renal, pueden llevar a un oligohidramnios, una infección por citomegalovirus también. Por eso es importante determinar cuando uno ve un oligohidramnios en una gestación del segundo trimestre, pues hacer la valoración del ecomorfológico es importante, donde va a describirse los riñones, la vejiga, los vasos de este bebito, ¿no? En caso de que se sospeche una malformación, porque también hay que diferenciar si no es una pérdida de líquido, una ruptura de membrana. El protocolo de estudio. Descartar definitivamente la ruptura prematura de membranas. Descartar una restricción del crecimiento intrauterino. Descartar malformaciones fetales, definitivamente, malformaciones fetales. Descartar infección por citomegalovirus y descartar toma de fármacos, como ya dijimos, que puede ser la indometacina, ¿no? El tratamiento, hidratación materna, infusión. Y aquí en este cuadrito está un resumen de las alteraciones del líquido amniótico. Resumido, tenemos el oligohidramnios, el polidramnios, aquí tenemos alteraciones de la unidad fetoplacentaria, tenemos una restricción del feto, posmadurez o patologías que tienen que ver con el aparato respiratorio o digestivo, malformaciones renales, aquí tenemos el polidramnios, causas maternas, fetales y ovulares. Miren, en las maternas está la diabetes gestacional, un RH negativo, un embarazo gemelar, una obesidad materna. En las fetales tenemos digestivas y del tubo neural, y en las ovulares los tumores placentarios. Entonces aquí está un cuadrito resumido, oligohidramnios y lo del polihidramnios, ¿no? Ok, chicos, creo que ya no hay más, ¿no? Ya. Ok, entonces, importante, ¿no? Que ustedes se familiaricen mucho con los términos que ustedes se encuentran en la guardia, se encuentran en la consulta externa, ¿no? Índice de líquido amniótico, bolsillo mayor de medida, cuánto tiene esa mamita, si está en oligohidramnios, si está en polidramnios, si es un severo, si es un oligohidramnio severo, las patologías del cordón, prolapso del cordón, procedencia del cordón, procúbito. Entonces, todas estas cosas son importantes, son a nivel de placenta, que ya describió Leonardo, las patologías distintas, que inclusive lo hemos visto ya en la clase anterior, vimos lo que es la placenta ácreta, que creo que dio Adriana, si no me equivoco. Entonces, todo esto de aquí son patologías a nivel de placenta, patología a nivel de líquido amniótico y patologías a nivel de lo que es el cordón, lo más importante, chicos. ¿Ok? ¿No se durmieron? No. Hola. Aquí estamos, Doc. Aquí No, estamos, doctora, aquí doctora. estamos. Ah, ya, perfecto. Entonces, Leonardo, ¿qué pasó? No entregaste las diapositivas y dañas tu presentación, que estuvo muy buena. ¿Ya? Y Aline ya envió a las 5 de la tarde, ya a veces uno ya no le da tiempo de revisar las diapositivas. Chicos, todo eso suma puntos con lo que ustedes exponen, suma puntos las diapositivas entregadas a tiempo, ¿sí? Bueno, la próxima clase es para mañana, si no me equivoco, es enfermedades hipertensivas del embarazo, clave azul, ¿no? Sí, doctora. ¿Ya quién va a dar eso, por favor? Adriana y yo. Perfecto.
Ya, Isaac y Adriana Merchán, ¿no? ¿Sí? Así estamos. Sí, doctora. Ya, perfecto. Entonces, chicos, si no hay otra cosita, acuérdense que ya mismo nos toca el examen del primer parcial. Ya les voy a mandar la fecha para que ustedes se organicen con el examen del primer parcial. Las notas de los aportes, después yo les daré a cada uno de ustedes. Y no me han dicho cuándo podemos hacer un taller o podemos hacer algo todavía. Y ya vamos creo ya mismo al examen y no hemos hecho eso. Y otra cosita de que acuérdense que cuando inició el ciclo yo les dije que tienen que presentar un caso clínico. No sé si ustedes ya lo están haciendo, el caso clínico para presentar. Eso también les ayuda muchísimo con la nota. Así que pónganse pilas con los casos, ¿sí? Casos bien presentados, por favor, ¿no? Bueno, chicos, yo no sé si hay alguna pregunta, si no, ya para mañana vernos con enfermedades hipertensivas y clave azul del embarazo. ¿Mm? ¿Ok? Correcto. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, doctora. Ya. Yo voy a mandarles una fecha tentativa del examen, ¿no? Para que ustedes ya con tiempo se vayan organizando para no tener contratiempos con su asistencial en el universitario, ¿sí? Si es un sábado, no hay ningún inconveniente conmigo, con tal de que sea temprano en la mañana, porque yo tengo también la consulta que dar. Entonces, ustedes nomás me avisan, me dicen, yo les voy a poner la fecha para que ustedes se vayan organizando. Está pendiente los casos clínicos, no se dejen que termine el ciclo y ustedes no presenten el caso clínico. Tiene que ser un buen caso clínico, chicos, bien presentado, como todos los médicos que son ustedes. ¿Ah? No me van a poner la historia clínica y me van a describir la historia clínica y eso es todo. No, no, no. Es el título del caso, es el resumen del caso, es la introducción, la presentación, diagnóstico diferencial, las herramientas que utilizaron, las dificultades que tuvieron, la discusión, las conclusiones, la bibliografía. Esa es la presentación de un caso clínico, ¿sí? Entonces vayan haciéndolo con tiempo porque eso después les va a ayudar muchísimo con sus notas. Y todo eso suma, chicos, ¿ah? Bueno, entonces, si no hay ninguna pregunta, mañana nos vemos, Dios mediante, a las 8:30 con enfermedades hipertensivas del embarazo y clave azul. ¿Ok? ¿Sí, chicos? Listo, doctora, muchas Sí, gracias. doctora. Ok, chicos. Gracias, Cuídense. doctora. Ya, cuídense. Gracias, Bye. doctora. Ok, chicos, chao.